En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM. En Miami, muy buenos días, Floralicia. No sirve, tienes que saludar por aquí. Buenos días a todos. Aquí estamos hoy con los micrófonos un poco revueltos. Laura Rodríguez en la producción general. Tampoco sirve aquel micrófono. No. Bueno, Laura, ven acá. Muy buenos días a todos. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez, que no entra tampoco Mariel Sofía. Bueno, ¿qué pasó? Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato, tú sí tienes micrófono, Carlos. No, nada tampoco. No, pero yo sí te oigo. Hola, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Carlos Prato en los controles. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 25 de noviembre, es el día de Santa Catalina de Alejandría. San Mercurio de Cesarea de Capadocia. San Mercurio es el que está echando la broma, ¿eh? San Moisés de Roma. San Pedro de Alejandría. San Márculo. Márculo también está echando broma. Y San Maurino. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que para el día de hoy está la luna menguando en Libra. La luna de Libra es la luna de la paz y la armonía, excepto hoy en este estudio, donde todo está patas arriba. El detalle está en que a la 1:43 de la madrugada entró el Mercurio retrógrado. Apenas estamos arrancando hoy con el Mercurio retrógrado. Apenas, este es el comienzo. Muy bien. Menos mal que lo toman con humor. Luna menguante en Libra, Sol en Sagitario y Mercurio retrógrado. Este lunes 25 de noviembre del año 2024. Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración de la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, en República Dominicana. En 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de Naciones Unidas. En 2024, el tema del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es: cada 10 minutos se asesina a una mujer. No hay excusa, únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Leo, unas 51.100 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2023 por sus parejas sentimentales o sus familiares en todo el mundo, es decir, una media de 140 feminicidios todos los días. Es el día de la Revolución de las Rosas. Este es un movimiento internacional que consiste en llevar rosas a hospitales y otros edificios institucionales, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar prácticas de violencia obstétrica. El programa que hemos preparado para el día de hoy, 25 de noviembre, lo vamos a iniciar en Madrid con el periodista Alejandro Requeijo del Confidencial. Iba Pedro Sánchez a cenar con Delcy Rodríguez en aquel famoso viaje. El escándalo de corrupción que compromete al gobierno español con el régimen de Maduro nos amaina. Eso sigue creciendo allá en España. Aquí en Miami vamos a conversar con el doctor Rafael Peñalver, abogado y analista político. Trump elige a Pam Bondi, exfiscal principal de Florida, como fiscal general tras la renuncia de Gaetz. Bondi, quien formó parte de su equipo legal durante su primer juicio político, recurrió a una aliada leal para dejar su sello en un departamento de justicia que él considera hostil. Luego en Maracaibo vamos a conversar con la periodista Natalie Angulo de El Pitazo y con ella vamos a hablar de la situación del suministro eléctrico en Venezuela. La isla de Margarita, pues excepción hecha la que nos hizo la oyente Miber Quesada, ha vivido realmente una situación terrible. Hoy tendremos, en Londres vamos a conversar con el profesor Francisco Carballo, el autoperdón en las sociedades, cómo se perdona una sociedad a sí misma. Y vamos a tocar el caso de Alemania. Las generaciones posteriores al nazismo
tuvieron una situación difícil que enfrentar. Tuvieron que pagar como sociedad por algo de lo cual ellos fueron inocentes. Y hoy vamos a conversar con Diego Costa Peuser, director global de Pinta Art. Pinta Art celebra su 18ª edición del 5 al 8 de diciembre, aquí en Miami. Y vamos hoy a tener la visita aquí en el estudio de María Trina Burgos. Con María Trina, pues vaya usted... Con María Trina vaya preparándose usted para que pueda hacer las preguntas. La carpeta, por favor. Ya. Recuerde llamar al 305-344-1071, el teléfono aquí en el estudio. 305-344-1071. Y también tendremos la visita de Lorena Suso, de Entérate Insurance, una de las compañías de salud más prestigiosas en Estados Unidos por su seriedad y buen servicio. Ese es el programa, pues, que hemos preparado para el día de hoy. Y el foro, Elecciones en Latinoamérica 2025. Habrá elecciones en Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras. Allí habrá elecciones presidenciales. Uruguay, Salvador, Costa Rica, Brasil, México, Chile y Venezuela tendrán elecciones municipales y parlamentarias. En Venezuela también se elegirán gobernadores. Y recién hubo elecciones presidenciales en el Uruguay. Esto lo vamos a abordar con dos destacados internacionalistas, César Niño en Bogotá y Francisco Belaunde en Lima. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 25 de noviembre del año 2024. El 25 de noviembre de 1562 nació Lope de Vega, uno de los grandes poetas y dramaturgos del siglo de oro español. El 25 de noviembre de 1578, el rey Felipe II ordenó a los obispos en América que reprendieran a todos aquellos clérigos que maltrataban a los indios. El 25 de noviembre de 1881 nació Angelo Giuseppe Roncalli, quien sería el Papa Juan XXIII, quien llevó adelante el Concilio Vaticano II. Y fue el penúltimo de los papas italianos, no, el antepenúltimo. Fue canonizado por el Papa Francisco. Falleció en 1963 en pleno concilio, a los 82 años. El 25 de noviembre de 1915 en Berlín, Albert Einstein presenta ante la Academia Prusiana de las Ciencias su teoría de la relatividad general. El 25 de noviembre de 1922, Benito Mussolini, primer ministro del nuevo gobierno de coalición en Italia, recibe plenos poderes del Parlamento italiano. Tal día como hoy, en 1951, en Cartagena, en España, nació Arturo Pérez Reverte, el gran novelista, está cumpliendo hoy 73 años. El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las hermanas Mirabal por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El 25 de noviembre de 1970, en el cuartel general del ejército japonés en Tokio, el escritor y dramaturgo Yukio Mishima se suicida haciéndose el harakiri. Tenía 45 años. El 25 de noviembre de 2016, a los 90 años, falleció Fidel Castro. Y el mismo día, 4 años después, el 25 de noviembre de 2020, falleció su adorador, Diego Armando Maradona, a los 60 años. El 25 de noviembre de 1924 nació el gran Paul Desmond, un gran saxo alto. Fue el saxofonista del cuarteto de Dave Brubeck, y allí está en su clásico Take Five. Cuando le preguntaron a Paul Desmond, ¿usted sabía que sospechaba que Take Five iba a ser un clásico? No, eso se suponía que iba a ser solamente un solo de batería de Joe Morello. Y el 25 de noviembre de 1941 nació Percy Sledge. Y el 25 de noviembre
Carly Simon publicó su tema Anticipation. El editorial con César Miguel Rondón. El 25 de noviembre de 1960, de una manera salvaje, fueron asesinadas las hermanas Mirabal. 3 de las 4 hermanas Mirabal, que eran activistas en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Fueron apaleadas junto con el chofer que les llevaba. Les apalearon hasta morir. Rafael Leónidas Trujillo creyó que se había eliminado un gran problema al eliminar a las hermanas Mirabal. Sin embargo, el asesinato le trajo muchos inconvenientes y fue el principio de su desgracia. La muerte de las hermanas Mirabal causó gran repercusión en la República Dominicana. La publicidad resultante provocó que el pueblo dominicano se mostrara cada vez más proclive a apoyar a las Mirabal y sus ideales. Esta reacción contribuyó a despertar conciencia en el público y finalmente culminó con el asesinato del dictador el 30 de mayo de 1961. Eso es lo que narra el asesinato de Trujillo, es lo que narra Mario Vargas Llosa en La fiesta del chivo. Las hermanas Mirabal eran Patria, Minerva y María Teresa. Minerva era la que tenía un papel más activo en política, siendo fundadora del movimiento revolucionario 14 de junio, junto a su esposo Manolo Tavares Justo. Las hermanas Mirabal, a raíz de este asesinato, tal como leía en las efemérides previamente, se establece que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de Naciones Unidas y el 17 de diciembre de 1999 empezó a ponerse en práctica. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer va, en los tiempos que corren, más allá del mero significado político por su origen. Ahora es en la generalidad de la violencia contra la mujer. Para este año 2024, como leía previamente, el lema es: cada 10 minutos se asesina a una mujer, no hay excusa, únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Unas 51.100 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2023 por sus parejas sentimentales o sus familiares en todo el mundo. Es decir, una media de 140 feminicidios al día, según informe de Naciones Unidas Mujeres, sobre este fenómeno que fuera publicado en la semana pasada. La data sobre cómo las parejas íntimas son responsables principales de la victimización de las mujeres en la esfera privada en 2023 revelan que en Europa 64% de las víctimas de feminicidio fueron asesinadas por su pareja, mientras que en las Américas el porcentaje es apenas un poquito menor, es el 58%. Son las 9:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este lunes 25 de noviembre. Esto es En Conexión, por Éxitos 107.1 FM en Miami. Bien, a las 9:25 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente electo Donald Trump nominó a su ex asistente a la Casa Blanca, Brooke Rollins, para secretaria de Agricultura. El anuncio parte de un rápido ritmo de nombramientos y cierra la lista de 15 asesores del gabinete que requieren la confirmación del Senado. Entre las nominaciones finales anunciadas el fin de semana están el administrador de fondos de cobertura Scott Bessent, defensor de los recortes de impuestos y la reforma del déficit para dirigir el Departamento del Tesoro. Trump también nombró a la representante pro sindicato Lori Chávez de Remir como su elección para secretaria de Trabajo, y al expolítico de Texas y estrella del NFL, Scott Turner, para dirigir el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. También completó los puestos clave de salud, seleccionando
al ex congresista de Florida, el doctor Dave Weldon, para dirigir los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, al profesor de Johns Hopkins, Marty Makary, para dirigir la Administración de Alimentos y Medicamentos, y a la colaboradora de Fox News, la doctora Janet Newswhite, como cirujana general. María Corina Machado entiende que la acusación de traición a la patria que le imputa el Ministerio Público muestra la debilidad del gobierno de Nicolás Maduro, a la vez que asegura que el fiscal general Tarek William Saab es el principal represor del régimen. Evidentemente, el régimen, que cada día se da cuenta de que esto es insostenible, tiene una reacción que es directamente proporcional a su debilidad, dijo Machado. Mientras más débiles están, más aislados están, actúan con mayor crueldad y desesperación. Esto lo dijo en un video divulgado en el día de ayer en la red X. Asimismo, señaló como debilidad el asedio policial contra la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, donde permanecen aislados 6 integrantes de su equipo. La situación se mantuvo durante todo el día de ayer. Esto es una demostración de que saben que el tiempo se les acabó, de que saben que esto no tiene vuelta atrás. Venezuela ya decidió. Edmundo González es el presidente electo y debe tomar posesión de su cargo, dijo María Corina Machado, quien tacha de fraudulento el resultado oficial de las presidenciales del pasado 28 de julio, en las que supuestamente resultó reelecto Nicolás Maduro. Restablecieron el servicio eléctrico y mantienen la presencia de funcionarios de los cuerpos de seguridad frente a la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas, donde están refugiados 6 integrantes del equipo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. La situación de asedio contra la sede diplomática se mantiene desde las 6:50 de la tarde del día sábado, como denunció el partido 20 Venezuela. El partido pidió ayer domingo que se emitan cuanto antes los salvoconductos para los 6 dirigentes de la oposición refugiados en la Embajada Argentina. También los gobiernos de Argentina y Estados Unidos exigieron a la administración de Nicolás Maduro la emisión de los salvoconductos para los 6 opositores que pertenecen al equipo de María Corina Machado y exigieron al Ejecutivo venezolano respetar sus obligaciones internacionales. La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los considerados presos políticos en Venezuela, informó que ha registrado y verificado la excarcelación de 169 personas de las 225 anunciadas por la Fiscalía. A través de una publicación en Instagram, Alfredo Romero compartió un video desde la cárcel del estado Carabobo, Tocuyito, de la cual han sido excarceladas 40 personas, mientras que en el país la ONG registra que todavía se mantienen en prisión 1.887 presos políticos. El ex gobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, fue detenido la mañana de ayer domingo por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en el estado portuguesa, según denunció su esposa, Leinis Malavé de Díaz. En un video publicado en su cuenta de Instagram, la señora Malavé afirmó que a las 9 de la mañana fue la última vez que supo de su esposo Alfredo Díaz, lo que la hizo pensar que estaba detenido, situación que luego confirmó. Me dijo, no te preocupes, me van a hacer una entrevista. Como yo no he hecho nada, seguramente me van a soltar. Como creemos todos aquellos que somos inocentes, pero en un gobierno en el que uno no puede levantar la voz, en el que no puede decir las cosas por su nombre, lo que está mal parece que no se puede, dijo la mujer en la grabación. Elisa Lerner, afamada escritora venezolana, falleció ayer domingo 24 a los 92 años de edad. Elisa Lerner, hija de inmigrantes de origen rumano que llegaron a Venezuela a comienzos de los años 30, narradora, dramaturga y cronista, fue ganadora del Premio Nacional de Literatura en 1999. La calidad de su prosa fue elogiada por autores como Julio Cortázar, Manuel Puig o Guillermo Cabrera Infante. Fue asimismo agregada cultural en la Embajada de Venezuela en Madrid a mediados de los años 80. Entre sus obras más destacadas están Una sonrisa detrás de la metáfora, Yo amo a Columbo, Crónicas ginecológicas, Carriel para la fiesta y
en El Entretanto, así como la obra teatral En el vasto silencio de Manhattan, por la que recibió en 1964 el premio Ana Julia Rojas del Ateneo de Caracas. En el año 2006 la Fundación Bigot editó De muerte lenta, su primera novela que fue publicada. El candidato de la oposición izquierdista de Uruguay, Yamandú Orsi, se convirtió en el nuevo presidente del Uruguay en una ajustada segunda vuelta en el día de ayer, desbancando a la coalición gobernante conservadora y convirtiendo al país suramericano en el último en reprender al partido gobernante en un año de elecciones históricas en todo el mundo. Mientras continuaba el recuento de votos, Álvaro Delgado, el candidato presidencial de la coalición gobernante de centro-derecha, reconoció la derrota ante su rival mientras estaba rodeado de familiares y colegas de aspecto hosco. Un candidato prorruso sin respaldo de partido y que hizo campaña en gran parte a través de TikTok, ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Rumania, sorprendiendo a los observadores políticos. La victoria sorpresa de Calin Georgescu significa que el favorito preelectoral, el primer ministro pro-occidental, probablemente no llegará a una segunda vuelta electoral, según la BBC. Aunque la presidencia de Rumania es en gran medida nominal, el cargo tiene cierta influencia sobre la política exterior y las opiniones anti-OTAN de Georgescu tienen importantes implicaciones para Europa. Sus promesas de poner fin al apoyo a Ucrania, con la que Rumania comparte una frontera de 400 millas, representan una opinión creciente, aunque todavía minoritaria, en la política del continente, en la que el apoyo unificado a Kiev está erosionando. Los ministros de Relaciones Exteriores de las principales naciones industrializadas del mundo se reúnen hoy, en un momento en que las guerras en Ucrania y el Medio Oriente entran en fases decisivas y existe cierta presión para avanzar en los esfuerzos diplomáticos antes de que asuma el nuevo gobierno estadounidense. Las esperanzas de negociar un cese al fuego en Gaza y Líbano son las principales prioridades de la reunión del Grupo de los 7 a las afueras de Roma, que reúne a los ministros de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos en el último encuentro del G7 con Anthony Blinken. Israel y el grupo libanés Hezbollah intensificaron los ataques mutuos mientras las conversaciones de alto al fuego sobre la guerra en el Líbano parecían languidecer. Israel bombardeó los suburbios de Beirut y Hezbollah lanzó su ataque con cohetes más fuerte contra el país en meses, pero aunque los medios israelíes informaron que el gobierno del primer ministro Netanyahu había acordado en principio un alto al fuego mediado por Estados Unidos, Washington advirtió que si no se llega a un acuerdo pronto, los esfuerzos de mediación adicionales tendrán que esperar a que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo. La guerra ha tenido un efecto calamitoso en el Líbano. El jefe de política exterior de la Unión Europea advirtió durante el fin de semana que el país estaba al borde del colapso. El ministro de Exteriores chino Wang Yi afirmó hoy lunes que China y la Unión Europea son socios, no adversarios. Ante el aumento del unilateralismo y el proteccionismo, esperamos que la Unión Europea se mantenga fiel a su aspiración original y mantenga su independencia estratégica, dijo hoy Wang durante una reunión con el viceprimer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, que realiza una visita a China. Y a las 9:35 de la mañana, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a la ciudad de Madrid, donde está el periodista de El Confidencial, Alejandro Requeijo. Alejandro, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenas tardes aquí en España. Alejandro, cada vez son más las revelaciones que vienen sobre el escándalo Coldo o el escándalo ahora que le llaman Ábalos. Al parecer Pedro Sánchez iba hasta a cenar con la señora Delcy Rodríguez. ¿Qué se sabe de esto? Bueno, pues lo que se sabe es, no sé si recuerdas que hace unos días te contaba que cada vez conocíamos más detalles sobre lo que fue la visita frustrada de Delcy Rodríguez a España. Y uno de esos detalles
se ha visto ahora amplificado después de la declaración voluntaria prestada por el señor Víctor de Aldama. Es un comisionista, un empresario del que te hablé hace algunas semanas, que fue la persona encargada de organizar la visita de Delcy Rodríguez a España. Esta era un empresario muy vinculado al gobierno español, que era adjudicatario de una serie de contratos públicos para comprar material sanitario durante la pandemia, y unas semanas antes del estallido de la pandemia de COVID, pues fue la persona que organizó la llegada de Delcy Rodríguez. Y lo que le ha contado al juez es que lo que estaba previsto, si no le hubiesen impedido el acceso al país, es tener una cena con varios ministros del gobierno socialista de Pedro Sánchez en un chalet dentro de un barrio muy exclusivo de Madrid que había alquilado el propio empresario, el propio Víctor de Aldama. Lo que cuenta es que hasta la seguridad de la embajada venezolana en Madrid se encargó de revisar la seguridad de la casa, y que el jefe de seguridad de Delcy Rodríguez viajó una semana antes a Madrid también para revisar la seguridad de la casa en la que se iba a quedar la número 2 del gobierno de Maduro. A ver, entonces, Pedro Sánchez ni nadie del gobierno español estaban inocentes ante esta visita. Eso es lo que sostiene este empresario en sus declaraciones y una serie de documentos que ya ha encontrado la policía, la Guardia Civil en España, dentro de los documentos incautados a los detenidos y a los investigados. Ahí consta un mensaje que le envía el que fuera ministro de Transportes del gobierno a Pedro Sánchez, donde le informa de que va a venir Delcy Rodríguez a España y que es una visita muy importante para las empresas españolas, a lo que el presidente del gobierno contesta con un ok, es decir, interpretó Ábalos que le estaba dando el visto bueno a esa visita de Delcy Rodríguez. Lo que sostiene este empresario, que se ha convertido ahora en un personaje central de la investigación porque ha prestado una declaración voluntaria donde ha puesto en serios aprietos al gobierno, lo que dice es que estaban informados con un mes de antelación aproximadamente, y que no fue hasta 2 horas antes cuando le dieron el aviso de que esta señora no podía entrar en España porque tenía una prohibición de acceso a territorio europeo por la vulneración sistemática de los derechos humanos en Venezuela. Recuérdanos, Alejandro, por favor, ¿por qué en este momento está preso el empresario Aldana? Bueno, estaba preso porque justo después de prestar esta declaración tan explosiva contra el gobierno, le han dejado en libertad, pero él está preso exactamente por una causa paralela a la que estamos hablando, que es un fraude masivo de impuestos en el sector de los hidrocarburos. Ahí él tenía una relación con una serie de empresarios del sector de los hidrocarburos, y un presunto fraude al IVA es lo que le costó el ingreso en prisión provisional. Y después de prestar esa declaración el pasado jueves, insisto, explosiva contra el gobierno, la Fiscalía permitió que saliese de prisión y así lo decretó el juez que le investiga en esa otra causa. Por lo tanto, desde el jueves está en lo que se llama libertad provisional. Eso no quiere decir que deje de estar investigado, se le sigue investigando, pero ahora, en lugar de esperar a la evolución de esas investigaciones en prisión, lo está haciendo en la calle, en su casa. Volviendo a lo anterior, la vinculación de Delcy Rodríguez, del gobierno de Maduro con el gobierno de Pedro Sánchez, ¿hasta dónde puede llegar, Alejandro? La verdad es que estamos todavía en esos momentos en los que uno sabe cómo empieza la causa o cómo se desarrolla la causa, pero nunca cómo va a terminar. Porque aquí se cruzan muchos intereses, están los intereses diplomáticos, pero también los intereses privados y económicos y comerciales, y una serie de gente que vio ahí una oportunidad para hacer negocio. Uno de ellos, el propio Víctor de Aldama, que es la persona que, como te digo, declaró voluntariamente la semana pasada y que tenía intereses personales porque había sido contratado por la aerolínea Air Europa del grupo Globalia, que es una empresa que tenía 200 millones de euros retenidos por las autoridades bolivarianas en Venezuela. Por lo tanto, de la buena sintonía entre Delcy Rodríguez y el gobierno de España, ese empresario entendió que también lo que estaba en juego era la propia comisión que él cobraría si lograba desbloquear esos 200 millones de euros. Claro, ya veo. Alejandro, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. A vosotros. Alejandro Requeijo es periodista de El Confidencial. Nos habló desde Madrid. 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami.
Son las 9:43. Toma nota de este número. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia en los Estados Unidos trabajando en temas de inmigración. Ella, como abogada, está licenciada para trabajar estos casos migratorios en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. Si vives en Venezuela, puedes llamar al 0212-771-3040. 0212-771-3040. Y te recuerdo que María Trina estará visitándonos hoy aquí en el estudio, de manera que responderá a todas las preguntas que tengas a bien hacerle. Recuerda que nuestro teléfono aquí en el estudio es el 305-344-1071. 305-344-1071. María Trina Burgos. Y ahora conversamos con el doctor Rafael Peñalver, abogado y destacado analista político. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muy buenos días, César Miguel. Siempre es un gusto estar con ustedes en este programa. Rafael, ¿quién es Pam Bondi? Pam Bondi es la nueva nominada por el presidente electo Donald Trump para ser secretaria de Justicia de los Estados Unidos, que es la posición más alta de la jurisprudencia, del sistema de jurisprudencia norteamericano, que pone la Fiscalía Federal en manos de la fiscal general. El puesto de fiscal general cae dentro de la rama ejecutiva, que lo preside el presidente. Como tú sabes, hay 3 ramas del gobierno: la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. La rama ejecutiva la preside el presidente, pero siempre después de la presidencia de Nixon, siempre ha existido un muro que separe la Casa Blanca de las decisiones del Departamento de Justicia, para que no se fuera a volver a utilizar el Departamento de Justicia como un arma política del presidente, como lo hizo Richard Nixon en el caso de Watergate, que el fiscal general de Richard Nixon, John Mitchell, que había sido el jefe de su campaña, pues estuvo involucrado en la planificación del escándalo de Watergate, cuando invadieron a las oficinas del Partido Demócrata y llevó a la renuncia del presidente Nixon. Desde entonces para acá se establecieron parámetros para que el Departamento de Justicia fuera totalmente independiente de las decisiones políticas de la Casa Blanca. El presidente electo Donald Trump hizo campaña diciendo de que iba a utilizar el Departamento de Justicia para perseguir a sus enemigos, a los que le llamó los enemigos domésticos, y nombró como su primer nominado a Matt Gaetz, que es un congresista del norte de la Florida, una persona que fue algo escandaloso que se nominara a Matt Gaetz, porque fue una persona que se le conocía en el Congreso como una persona que era de verdad anarquista. Fue una persona que nunca trabajó con sus colegas, que estaba siendo investigado por acoso sexual. Tenía un reporte que iban a publicar de la investigación del Congreso, que se iba a dar a conocer el viernes pasado, y este reporte incluía testimonios de muchachas que habían tenido sexo con el congresista, según dice la investigación, cuando esas niñas solamente tenían 17 años de edad. Así que fue una nominación de verdad escandalosa. El Senado de los Estados Unidos, que tiene la función de confirmar a los nominados del presidente, pues el presidente electo trató de saltar ese paso
diciendo que quería que los nominados de él al gabinete fueran aceptados simplemente por ser nominados por el presidente, utilizando una forma que da la Constitución, que dice que se pueden hacer nombramientos cuando el Congreso está en receso. Ahora, pero el Congreso no está en receso. Una pregunta. Entonces el presidente el presidente del Senado pues utilizó, diciendo no, que eso no era correcto. Como consecuencia, Trump tuvo que retirar su nominación de Matt Gaetz y nombró a Pam Bondi. Pam Bondi es una persona que fue fiscal, ha sido fiscal toda su vida, fue fiscal general de la Florida por 8 años, una persona calificada, pero una persona totalmente leal a Trump, y se cuestiona si puede ser independiente, si puede mantener la independencia del Departamento de Justicia, o si va a utilizar el Departamento de Justicia, como dijo Trump en su campaña, para castigar a los enemigos domésticos. Y ahí estamos en esa situación. Yo creo que ella va a ser confirmada por el Senado, va a ser confirmada y vamos a ver cómo responde. En otras palabras, entiendo, la señora Bondi no tiene sobre ella ninguna objeción de tipo moral, como la podría tener el señor Gaetz. La objeción sería de orden ético, Rafael. Correcto, de orden ético, y si se va a mantener la independencia que siempre se ha mantenido en los últimos 50 años entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, que el Departamento de Justicia no se convierta, como desgraciadamente ocurre en nuestros países muchas veces en América Latina, donde el presidente utiliza el Departamento de Justicia para perseguir a sus enemigos políticos. Y eso es lo que queremos que no ocurra en este país, donde siempre se ha mantenido esa separación de lo que es el profesionalismo del Departamento de Justicia, el profesionalismo del FBI, el profesionalismo de la CIA, todos esas divisiones que existen por razones éticas, que se puedan mantener en esa situación. Rafael, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, César Miguel. El doctor Rafael Peñalver es abogado y analista político aquí en Miami. 9:52 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, los negociadores internacionales llegaron a un acuerdo durante el fin de semana, en donde pues habían estado reunidos ya varios días en la COP29, para establecer un fondo de resiliencia climática en el que las naciones más ricas se comprometen a aportar $300 mil millones anuales para las naciones en desarrollo hasta el año 2035. El acuerdo, que se concretó después de la conferencia COP29 de las Naciones Unidas, que se extendió 2 días más, quedó muy lejos de la meta declarada de los $1.3 billones anuales que pedían estas naciones en desarrollo. El lenguaje del acuerdo permite que los $300 mil millones provengan de fuentes como bancos multilaterales de desarrollo y empresas privadas, además de fondos públicos. También se espera que China, el mayor emisor del mundo todavía clasificado como país en desarrollo, contribuya voluntariamente a esta financiación. Y curioso que China todavía se asume como país en desarrollo. Sí, es interesante. Con esa cantidad de dinero que maneja y produce, pues. Sí, pero con tanta pobreza también. Bueno, gracias, Flor Alicia. Miber Quesada es una oyente muy consecuente del programa y siempre reporta su sintonía desde la isla de Margarita. Y la amiga Miber nos reportó más temprano en la mañana, a ver, estoy buscando el mensaje de ella. A ver. Sí, eso es que quiero. Feliz lunes. Hemos tenido luz desde el sábado en la tarde. Ojalá y ya se haya restablecido con normalidad el servicio eléctrico. Eso lo escribió temprano en la mañana de hoy Miber Quesada desde Margarita.
más cuál es la situación que se está dando en este momento. Vamos a Venezuela, allí está la periodista Natalie Angulo de El Pitazo. Natalie, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, gracias por comunicarse con nosotros. Natalie, ¿qué información manejas de la Oscurana en Margarita? ¿Se restableció ya el servicio? Bueno, sí, según fuentes del ingeniero José Aguilar, que es un ingeniero que ha llevado el tema eléctrico venezolano, es investigador del sistema eléctrico venezolano, las plantas Luisa Cáceres Arismendi y Juan Bautista Arismendi, que son las dos plantas termoeléctricas que generan al menos un poco más del 40% de la electricidad que demanda Nueva Esparta, ya están operativas porque ya les comenzaron a suministrar el gas para que pudieran funcionar. Se entiende que con esta generación que está produciendo estas plantas, más lo que recibe la isla por un cable sublacustre por donde se pueden enviar megavatios desde el Sistema Eléctrico Nacional, estaría siendo cubierta la demanda eléctrica del Estado. Esos son los datos que nos pudo aportar el ingeniero Aguilar, según fuentes que él maneja. ¿Qué pasaba en la isla? Que luego de la explosión en Muscar, la producción de gas disminuyó. Y las plantas termoeléctricas del oriente, entre esas las de Nueva Esparta, resultaron afectadas porque no tenían el combustible para generar electricidad. Esa situación de suministro de gas para que puedan funcionar las plantas cambió el fin de semana, y por eso hoy los usuarios reportan que tienen 24 horas de luz y todavía no les han quitado la electricidad, o sea, no tienen cortes eléctricos. Pero ¿se mantendrá esta situación? ¿Se puede decir volvió a la normalidad o en cualquier momento vuelve el apagón? Como me explicó el ingeniero, mientras las plantas termoeléctricas de Nueva Esparta tengan el suministro de gas, ellos no deberían tener cortes eléctricos a menos que se presente alguna otra falla. Natalie, porque realmente eso era lo que los tenía ellos afectados. Bien, ahora, Maduro, Delcy Rodríguez y demás responsabilizaron de los apagones a la oposición, puntualmente a María Corina Machado. Ahora que han logrado cierta normalidad, ¿quiere decir que derrotaron a María Corina Machado? Bueno, no lo sé, porque de verdad no sé hasta qué punto estas personas están involucradas en esa situación. Sabemos que lo que afectó a Nueva Esparta, incluso no solo a Nueva Esparta, sino a varios estados de Venezuela, es que la generación de electricidad térmica disminuyó producto de que no había suficiente combustible para ponerlas a producir, y esto por la explosión que hubo en Muscar. También conocimos que la producción de gas luego de ese incendio disminuyó drásticamente, y bueno, y eso es lo que había afectado la generación térmica. Y por eso los racionamientos no solo en Nueva Esparta, sino también en otros estados del país, como el occidente, como los Andes, Carabobo, o sea, en muchos estados. Según un sondeo que pudo hacer El Pitazo la semana pasada con sus reporteros, más de 10 estados estaban con racionamientos eléctricos. Y bien, aparte de esta, por ahora, normalidad en Margarita, ¿cómo está el resto del país, Natalie? Bueno, según estos reportes que nos comentó temprano el señor José Aguilar, que es el que maneja más detalles sobre el sector, la generación térmica había caído como un 20-30%, según las estimaciones que él maneja. Esto ha generado
que se tengan que aplicar cortes eléctricos en zonas. Por ejemplo, en Maracaibo se están aplicando cortes de 4 y 5 horas diarias. En Táchira los cortes son de entre 4 y hasta 12 horas diarias, todo depende de los cortes son más prolongados en zonas rurales. En Lara los cortes son de 4 a 6 horas diarias. En Carabobo también hay cortes de entre 2 y 4 horas diarias. Y bueno, así están prácticamente la mayor parte del centro hacia los llanos y los Andes y Occidente. Natalie, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Siempre a la orden, cuando se pueda. Cuando se pueda. Natalie Angulo es periodista de El Pitazo, el portal venezolano. El reloj indica 9:59. Capicúa, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. 2025 hay elecciones en América Latina, en Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras. Allí habrá elecciones presidenciales. En Uruguay, Salvador, Costa Rica, Brasil, México, Chile y Venezuela habrán elecciones municipales. En el caso venezolano también se elegirán gobernadores. Vamos a abordar este tema electoral con dos destacados internacionalistas. César Niño en Bogotá. Muy buenos días, César. Hola César, buenos días. Un gusto saludarte a ti y por supuesto a Francisco en la mesa de trabajo. Y allá en la ciudad de Lima, Francisco Belaúnde. Francisco, muy buenos días. Gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias, bien, también saludos a los dos César. Así es. Así es. A ver, vamos a analizar el panorama, pero quisiera comenzar con la victoria reciente del candidato izquierdista en Yamandú Orsi, allá en el Uruguay. Ha ganado por una diferencia mínima y sin embargo ya la coalición gobernante reconoció su derrota. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Comenzamos con César Niño en Bogotá. Bueno, pues varias cosas. Yo creo que la victoria de Orsi en Uruguay produce también una suerte de, dos lecturas. La primera, un poco la tradición democrática post transición a la democracia uruguaya, en la que la alternancia en el poder seguramente nos muestra un grado casi que de madurez frente a lo que, por supuesto, la calle Pou ha dicho en horas recientes, y es efectivamente una transición del poder lo suficientemente tranquila, pacífica, reconocida y por supuesto altamente democrática. Esto significa, entre otras, que la herencia del expresidente José Mujica también empieza a tener una suerte de construcción dentro de la nación uruguaya y por supuesto esto podría cambiar el mapa sobre las tendencias ideológicas en Sudamérica, especialmente en el Cono Sur. Recordemos lo que ocurre, y ya seguramente lo hablaremos en un par de minutos, lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Argentina, lo que ocurre en Brasil y por supuesto lo que sucede de alguna u otra manera con las formas democráticas de cómo se va a construir de alguna u otra manera la formación de gobernabilidad del presidente electo Orsi en Uruguay. Es una lectura interesante porque también nos deja ver algo y es que la cohesión ciudadana en Uruguay se comporta de una manera lo suficientemente llamativa en el escenario, o más bien viéndolo desde el punto de vista en que la sociedad parece ser transitar de un gobierno a otro entre izquierda y derecha, es decir, es una suerte de péndulo, y un péndulo muy interesante en el que efectivamente los revanchismos políticos nos trascienden más allá de lo político y no se enquistan, digamos, en las suertes de violencias políticas como tenemos en Colombia, como existe en Ecuador, como existe en Perú o como existe en Bolivia. Claro, la izquierda de Orsi puede ser muy distinta de la izquierda Kirchner o Fernández en Argentina o la izquierda que se ha conocido en otros países. ¿Cómo lo ves, Francisco? Sí, yo creo que la izquierda de Uruguay se parece bastante a la izquierda, la socialdemocracia europea, ¿no? Que es una izquierda moderada, ¿no? Distinta, que no tiene nada que ver pues con populismos del tipo que efectivamente Cristina Kirchner, por no hablar de Bolivia y todo lo demás, ¿no? Y bueno, en relación con lo que decía César también
casi hay una cierta envidia, sana envidia, ¿no? Por la política en Uruguay, ¿no? Donde no se habla de fraude, que es una tendencia no solamente en América Latina, sino lamentablemente en Estados Unidos. Sí, señor. Y se puede dar también en Europa. O sea, creo que Uruguay sigue siendo un gran ejemplo de democracia, ¿no? De estabilidad, lo que no quiere decir que no tengan sus problemas, ¿no? Porque en Uruguay está creciendo, por ejemplo, lamentablemente, como en toda América Latina, el crimen organizado, ¿no? Ahí también tienen problemas tal vez menores que en otros lados, pero igual preocupantes de los, digamos, de estas mafias de drogas que se pelean entre ellas, en fin, tienen sus problemas, pero hay bastante madurez para abordarlas, ¿eh? Bien, vamos al 2025. ¿Qué nos espera en Ecuador, Bolivia, Chile, Honduras? Vamos a comenzar con César Niño. Bueno, meterlo en un par de segundos, eso va a quedar un poco difícil, pero ¿qué nos espera en Ecuador, en Centroamérica especialmente? Y bueno, vamos a tener una primera vuelta general en Ecuador ahorita en enero de 2025 y una segunda vuelta el sábado 1 de marzo de 2025. Recordemos que en Ecuador estamos viendo una suerte, ahí sí, todo lo contrario a lo que explica Francisco de Uruguay, y estamos viendo es efectivamente una democracia lo suficientemente resquebrajada, ¿no? Bastante coartada y muy, muy, muy por debajo de los umbrales de pacificación que efectivamente los índices de gobernabilidad pues muestran. En esta oportunidad, las elecciones presidenciales de Ecuador, que se realizarán en los próximos meses, pues efectivamente pondrán otra vez sobre la atención lo que el presidente Daniel Noboa querrá en términos de reelección. Recordemos la violencia política de los últimos años en Ecuador, el asesinato de el ex candidato Villavicencio, recordemos la toma de las cárceles y las cárceles como los criminales, cómo salen a tomarse, por supuesto, canales de televisión, estaciones de gasolina, las calles, es decir, entra Ecuador a unas elecciones presidenciales con una agitación social y una peligrosidad en términos de seguridad ciudadana bastante particular. Es que Ecuador era uno de nuestros vecinos, hablo de Colombia, uno de nuestros vecinos más tranquilos en la región que Colombia empujaba de alguna u otra forma los problemas colombianos hacia la frontera ecuatoriana. Y hoy estamos viendo una emergencia criminal, una emergencia política, una emergencia de violencia política en Ecuador que efectivamente va a tener repercusiones regionales, por lo menos en el corto plazo. Ya después vendrán otro tipo de asomos, veremos cómo se configura no sé, el margen de gobernabilidad del próximo presidente o la reelección del presidente Noboa, porque este calendario electoral va a ser bastante agitado. Yo creo que aquí va a haber también indicios de lo que algunos llaman una buquelización de Ecuador, otros van a llamar esto como una suerte de, lo que decía Francisco ahorita, unos llamados a la corrupción, llamados en efecto a desconocer los resultados electorales, gane quien gane, y por supuesto una polarización ciudadana altísimamente peligrosa. Me gustaría oír tu opinión, Francisco, haciendo énfasis sobre todo, por ejemplo, en el caso chileno y en el caso boliviano. Bueno, en el caso boliviano tenemos una fractura del partido gobernante. No sabemos exactamente qué va a pasar, porque evidentemente si bien oficialmente Evo Morales ya no puede ser candidato, ni siquiera es el líder del partido, sin embargo, él sigue luchando. Entonces, y no sabemos qué va a pasar ahí, ¿no? Ha habido, como sabemos, bloqueos, bastante violencia, es una incógnita. Y por otro lado, la oposición todavía no logra unirse. Más aún acabo de ver que Comunidad Ciudadana, que es el partido del expresidente Carlos Mesa, también se está fracturando, ¿no? He visto que han renunciado diputados de ese partido. Es decir, la situación en Bolivia, además en un contexto complicado económicamente, es muy difícil y es un albur. No sabemos exactamente qué va a salir de esa elección. El otro tema, respecto a Chile, bueno, Chile es una democracia bastante más madura también, efectivamente, aunque es verdad que los partidos tradicionales han perdido mucho terreno, ¿no? Y ya también ha surgido pues un partido, ¿no? Un partido de extrema derecha, hay tensiones porque el Partido Comunista también es bastante fuerte, no tienen la misma, digamos, el mismo grado de serenidad que Uruguay, pero tiene bastante más institucionalidad que un país como el Perú, por ejemplo, que un país como Bolivia. Entonces, en Chile,
bueno, Boris no es tan popular finalmente. Podría haber, lo que también se está ocurriendo es que en los diferentes países hay una alternancia en el sentido que el partido que está gobernando no logra en general, no logra, digamos, mantenerse en el poder, ya sea con el mismo candidato o con otro candidato. Y eso es algo que probablemente vaya a ocurrir en Chile en la próxima elección, ¿no? En Uruguay, Salvador, Costa Rica, Brasil, México, Chile también y Venezuela serán elecciones municipales. Esas elecciones tienen un carácter distinto. Siempre las elecciones municipales representan frente a las elecciones presidenciales una suerte como de referendo, ¿verdad? Como de referendo a favor o en contra de la gestión del presidente. ¿Qué puede ocurrir en estos países, César? Pues sí, también o sea, lo que tú, estoy de acuerdo contigo, que te representa de pronto una suerte de termómetro popular Sí. y de rendición de cuentas un poco, también es cierto, pero también es una muestra de equilibrio democrático en algunas oportunidades, pero evidentemente no podemos hablar lo mismo en lugares como Venezuela. Las elecciones parlamentarias, las elecciones locales, las gobernaciones, etcétera, van a representar en estos países que mencionas, van a representar seguramente algún tipo de oxígeno o de talanquera para los gobiernos de turno que se avecinan. Es decir, la configuración de los congresos, la configuración de los parlamentos, la configuración incluso de los gobiernos locales. Esto significa de alguna u otra manera no solamente la refrendación del poder político de turno que esté dominando en esta oportunidad o quienes vayan a salir elegidos, sino también un poco los controles democráticos. Veremos un poco cómo queda configurado el asunto dentro de Venezuela, que eso seguramente tendrá unas implicaciones en la política local, por supuesto en los diálogos que tendrán que tener, si se abren o no se abren, ¿no? Con la nueva administración en Estados Unidos, la presencia, sin duda alguna, de instituciones internacionales vigilantes frente a todo esto. Es decir, habrá una suerte de caleidoscopio, si lo queremos ver así, no solamente en términos de colores de partidos políticos, el debate entre izquierda y derecha, sino también es verdad que podemos estar viendo una suerte de contestaciones y de respuestas en términos populares sobre lo que buscarán de alguna u otra forma en equilibrio a los gobernantes de turno. Esto sucede, o más bien, esto sucede dentro de una América Latina lo suficientemente polarizada. Recordemos lo que ocurre desde Estados Unidos hasta la Patagonia, ¿no? Metiendo Estados Unidos en América Latina, digamos, como por las implicaciones que generaría una política estadounidense doméstica y exterior sobre el resto del continente. Y es que efectivamente estamos viendo una polarización política en todos los escenarios, tal vez con la suerte de lo que hablábamos al principio, con una democracia un poco más saludable, un poco más tranquila y con aguas un poco más calmas de una izquierda socialdemócrata uruguaya que es tal vez, como decía Francisco, la envidia de todos los latinoamericanos, que cada vez empieza a parecerse a la envidia un poco también europea, ¿no? Es como, diríamos los colombianos, es el Suiza de América Latina. Entonces, es decir, eso podría caldearse un poco. Y habría que ver un poco no solamente cómo quedan configurados estos gobiernos locales y parlamentos, sino también un poco cómo las administraciones o los ejecutivos de turno no logran tener un margen de gobernabilidad para sacar sus políticas y sus proyectos nacionales pues adelante. Francisco, me gustaría tu opinión al respecto, por favor. Bueno, los resultados de las elecciones, ya sean regionales, municipales, depende si se producen muy cerca de las elecciones generales, ¿no? Si es muy cerca, es muy probable que el partido que ganó las elecciones presidenciales le vaya bastante bien en la elección municipal o regional, ¿no? Si es un poquito más alejado, pongamos 1 año y medio, 2 años, ahí sí pueden haber cambios, porque hay que ver que en general el electorado de América Latina es cada vez más impaciente, ¿no? Con todos los problemas que hay, pues se pierde popularidad con bastante facilidad. Bueno, no solamente América Latina, ¿no? Se sabe que en Estados Unidos, en general, el partido que ganó la elección presidencial, por lo general, pierde a los 2 años, ¿no? La elección también al Congreso, ¿no? Entonces, más aún en estas circunstancias donde hay efectivamente bastante insatisfacción. Entonces yo, según los países, yo creo que vería un poco los resultados de esa manera. Seguramente también menor participación electoral, si es que en los casos en que, por supuesto, el voto es voluntario. Entonces yo creo que eso va a depender mucho del momento, me parece, del momento que se produzcan las elecciones respecto de la elección presidencial.
Francisco, tu colega César Niño hizo hincapié, se extendió un poco en el caso venezolano. Me gustaría oír tu opinión sobre la circunstancia venezolana, que es realmente atípica, pues, frente a todo lo que está pasando en América Latina. Bueno, lo que pasa es que hablar en Venezuela de elecciones es casi una broma, ¿no? O sea, ya a estas alturas, sí. Bueno, pues, lo que ha pasado, la elección presidencial, obviamente vimos lo que ocurrió, entonces ya es una dictadura en el fondo, ¿no? Una dictadura que acomoda, ¿no?, los resultados, presenta resultados que no se basan en nada, entonces es distinto, ¿no? Y lamentablemente yo no veo salida, ¿no? No veo salida, por lo menos en el corto plazo, y con toda franqueza no veo qué puede hacer de más Donald Trump, más allá tal vez de endurecer las sanciones, porque evidentemente no va a haber una operación militar, porque ya además va a ser seguramente muy costosa, los norteamericanos ya no quieren saber nada de aventuras militares, entonces sí, me parece muy complicado lo de Venezuela, y como digo, las elecciones pues serán otra farsa como las que suele organizar el régimen de Maduro y sus cómplices, ¿no? Bien, estamos acercándonos al final de esta conversación. Te pido entonces, César, que nos des la palabra de conclusión a este foro en esta mañana, por favor. Bueno, César, pues a mí me parece algo interesante, y es que para cerrar un poco nuestra conversación es que nos estamos acercando efectivamente a una configuración lo suficientemente variopinta, si lo queremos ver así, de una América Latina fracturada también, donde también vamos a ver expresiones particulares como lo que estamos viendo en una decencia democrática uruguaya, pero también un autoritarismo venezolano, como lo decía Francisco hace un rato. También estamos viendo que las elecciones podrán tener unas particularidades a propósito de la cercanía o distancia de lo que ocurra con las presidenciales en los diferentes países. Centroamérica tiene unas particulares tan distintas como las que ocurre, por ejemplo, en Ecuador. Estaremos seguramente prestos y muy vigilantes sobre el proceso democrático en América Latina por varias razones. La primera, precisamente por la salud de la democracia del continente, y dos, por efectivamente la preocupación sobre la violencia política. Y yo le añadiría un tercer estadio, y tiene que ver con que prestemos una especial atención a las redes sociales de los candidatos y a las redes sociales de todas las campañas políticas. Seguramente vamos a estar llenos de desinformación, de noticias falsas. Estaremos llenos, por supuesto, de racismo, de violencia política. Estaremos llenos absolutamente de una suerte de verborreas en este sentido político aprendido efectivamente de campañas exitosas en este sentido, ¿no? Como el caso de Estados Unidos, como el caso efectivamente de algunos otros lugares europeos también que hemos sido testigos de eso. Así que será seguramente un 2025 lo suficiente, por lo menos el primer semestre será un primer semestre lo suficientemente caldeado y muy interesante para los análisis electorales y políticos de América Latina. César, Francisco, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias. A ti por la invitación. Un saludo, Francisco. César Niño es profesor de Relaciones Internacionales en Bogotá, y Francisco Belaunde, también internacionalista, es el presentador del programa Hablemos del Mundo en Lima. Son las 10:20 de la mañana y ya está aquí en el estudio la doctora María Trina Burgos. Les digo el teléfono para que no pierdan tiempo después. Llamen desde ya. 305-344-1071. 305-344-1071. El teléfono aquí en el estudio para que le hagas la pregunta, para que formules tus dudas en materia migratoria a María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Ya regresamos. Noche de copas, bienvenida a esta mañana del lunes, doctora María Trina Burgos. Muy buenos días, César Miguel. Un placer, como siempre, estar aquí con ustedes y este equipo maravilloso. Muchas gracias. Ya saben las llamadas. Tenemos una llamada. El teléfono es el 305-344-1071. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días, señor Miguel, José Miguel. Ajá, buenos días. Buenos días, le llama Francisco Iturriza de Kendall Oeste, Miami. Muy bien, ¿qué le vas a preguntar, Francisco, a la doctora Burgos?
La pregunta es sencilla. Simplemente yo tengo un proceso de asilo, soy venezolano y quería saber si es importante o es necesario tener un TPS aprobado o tener una solicitud del TPS para asistir a la audiencia. Tengo audiencia a finales de este año. Muy bien. Ok, Francisco, muy buenos días. Sí, bueno, no importa, si no lo tienes aprobado, no puedes hacer nada. Pero si lo tienes pendiente, lleva tu recibo, lleva copia de la planilla que se envió a inmigración y en ese momento, si tú deseas, hablas con el fiscal o tu abogado, si vas con abogado, para que te cierren el procedimiento administrativamente. Eso si tú lo deseas. Si no, tú vas a tener tu oportunidad de defender tu asilo, pero no tiene que estar aprobado. Algunos jueces requieren, para cerrarte el caso, que el TPS esté aprobado. Entonces, te dan otra audiencia para esperar que el TPS lo aprueben, pero no hay ningún problema. Lleva tus copias para mostrárselas al juez y allí decidirán qué van a hacer entonces con tu caso, ¿ok? Muy bien, gracias Francisco por llamar. Les recuerdo el teléfono aquí en el estudio, 305-344-1071, para que usted le formule cualquier duda que tenga sobre temas migratorios a la doctora María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. 305-344-1071. Mientras llega la próxima llamada, María Trina, ¿trajiste el refrán? Sí. ¿Tú primero o yo? Bueno, yo te puedo dar el mío. Ok. No es nada bailar sino dar la vuelta. Bueno, yo tengo uno entre refrán y copla. Ajá. Lo voy a leer lentamente para que todos lo escuchen. El que bebe agua en tapara y se casa en tierra ajena, no sabe si el agua es clara y si la mujer es buena. La rima me llevó a otro lado. ¿Cuál sería? No. La rima me llevó a otro lado. Eso está muy bien. Sí. 305-344-1071. Tenemos, a ver, ¿con quién hablo? Muy buenos días, con Alejandro García. Alejandro, ¿qué le preguntas a la doctora Burgos? Sí, doctora, mire, yo soy colombiano, pero también tengo la nacionalidad venezolana. Y yo entré al país con visa de turista, me quedé, estoy haciendo documentos de asilo y quería saber si era posible, después de ya tener permiso de trabajo, tratar de meter los papeles como venezolano. ¿Sería posible? Ok, pero no es que no entiendo, meter los papeles como venezolano, ¿dónde? ¿Para asilo? Sí, para asilo. Bueno, ok, es que no importa cómo lo presentes, porque el hecho es, que es la realidad, es que tienes la doble nacionalidad. Entonces, si eres perseguido en Venezuela, te van a otorgar el asilo, pero debes demostrar que tampoco puedes ir a Colombia. Entonces, ese es el punto, pues, que no se puede cometer fraude porque tienes la doble nacionalidad. Si naciste en Colombia, van a saber que tienes la posibilidad de ser colombiano, si entraste con el pasaporte venezolano en la visa, o sea, no sé realmente cómo funciona, o sea, cómo fue tu entrada y todo eso, pero el hecho es que no tienes escapatoria en la doble nacionalidad, ¿no? De todas maneras, pienso que no está muy mala la situación para los colombianos y venezolanos por los dos regímenes que están funcionando allá, ¿no? Entonces, podrías demostrar pues la persecución en ambos países, ¿ok? Sí, hay un detalle que quisiera preguntarte yo, María Trina. Claro que sí. El hecho de la doble nacionalidad, a efectos de la migración a Estados Unidos, te dice, bueno, pero si tiene un problema con esta nacionalidad, apele a la otra, ¿no? ¿Es así como funciona? No. Para los efectos del asilo, Estados Unidos, que está signatario de la Convención de Ginebra, dice que te da el asilo siempre y cuando tú no tengas la posibilidad de irte a otro país. Por eso es que cuando ellos dicen que tú pasas por México, te dice, ¿por qué no pido el asilo en México? Si usted pasó primero por allí o por la ruta que pases, claro. Cada país que te paras, tú puedes pedir asilo allí. Entonces, la doble nacionalidad, mucha gente dice que bueno, la que tiene doble nacionalidad es mi esposa y yo solo tengo una, entonces aplico yo. No, ahí tienes que tener cuidado porque siempre te van a decir, si su esposa es europea, usted se puede ir para Europa con ella, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que demostrar que no puedes ir a ninguno de los dos países, ni al de originalmente la persecución o el de la doble nacionalidad que tienes, pero sí afecta. Sí. Ya. A ver, ¿con quién hablo? Buenos días. Buenos días, César Miguel, doctora
María Trina, le habla Gustavo Ramos de Tulsa, Oklahoma. Muy bien. ¿Qué le preguntas, Gustavo, a la doctora Burgos? Sí, mi pregunta es, yo la otra vez llamé con respecto, estamos esperando el caso de asilo, estamos esperando la llamada para la primera entrevista, pero mi pregunta es la siguiente. Cuando mi esposa introdujo el proceso de asilo, los dos hijos que están en el mismo proceso de mi esposa ya son mayores de edad, ya están casados, tienen hijos. Entonces, en este caso de llamarnos a una entrevista, ¿cómo sería el caso de ellos? ¿Todavía te mantendrían incluidos en el caso de mi esposa? Bueno, aquí el caso es diferente porque, ¿qué pasa? Aunque cumplan la mayoría de edad, 21 años, ellos seguirían en el asilo. Pero resulta que ellos se emanciparon y esa emancipación viene por el matrimonio. Entonces, si ya se casaron, sí quedan afuera del asilo de ustedes. Entonces, tendría que ver si tienen TPS, quedarse con el TPS. Mientras tanto, pues, porque ya meter asilo ellos, ya lo están haciendo después del año y también pues tienen que demostrar la persecución ellos. Pero si ellos se casaron, sí perdieron la posibilidad del asilo. ¿Ok? Bien. Recuerdo el número aquí en el estudio para que usted le formule sus preguntas a la doctora Burgos. 305-344-1071. 305-344-1071. Tenemos una nueva... Te iba a comentar algo, César, sí. Aprovechando. De la pregunta del señor Francisco, cuando usted tiene siempre el derecho, que comentarle en general, a defender su asilo. Mucha gente dice, no, que me cerraron el caso, que yo quería defender mi asilo. Nunca vas a perder ese derecho de tener tu entrevista en asilo o después en corte. Ese para el señor Francisco. En relación a la doble nacionalidad, mucha gente recomienda renunciar a la otra nacionalidad, sobre todo las europeas. Yo aconsejo realmente no renunciar a otra nacionalidad que usted tenga. Entonces, pues eso es un comentario que les hago, ¿no? Y es importante. Y la parte de Gustavo, pues que sí, sus hijos se casaron, se quedaron fuera del asilo, ¿no? 305-344-1071. 305-344-1071. Siempre lo dejamos todo para el final. Sí, así Cuando es. llegamos al final de la sección es cuando empieza ese teléfono a congestionarse. Sí, bueno, también un poco, la cosa está un poco lenta esta semana porque mucha semana de vacaciones, no hay colegio. Vamos a ver. Muy bien. Buenos días, ¿con quién hablo? Un poco lenta esta semana porque... A ver, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, mi nombre es Pedro. Pedro, ¿qué le pregunta usted a la doctora Burgos? Quisiera hacer dos preguntas. Una, yo estoy en un proceso de residente, buscando la residencia, pero tengo el TPS. Todavía no me ha llegado la residencia. ¿Qué debo de hacer? ¿Renovar el TPS? Ok, Pedro, claro que sí. Renueva el TPS. Yo sé que, bueno, tienes que gastarte un dinero allí en la planilla y todo eso. Si quieres, no renueves el permiso de trabajo del TPS, pero si estás esperando tu residencia, nada está garantizado con inmigración, no debería pasar nada, no debería haber ningún problema, pero renueva tu TPS con la I-821 como para asegurar, o sea, para que cualquier cosa que pase o se demore, no te quedes sin nada. ¿Okay? Eso es un consejo solamente para que estés protegido, pues realmente, ¿no? Entonces haz ese sacrificio. Ya después que te llegue tu tarjeta, ya para el próximo TPS ya no vas a necesitar renovarlo, ¿ok? Muy bien. Bueno, hemos llegado al final, María Trina. ¿Qué nos dices? Bueno, no, esta semana de Acción de Gracias, yo siempre, no por darme la de gringa ni mucho menos, pero yo a este país siempre le agradezco haberme abierto sus puertas para mí, para mis hijos. Ya voy a llorar. También se vale. Y todos los años, pues, le doy las gracias por mi trabajo, por la salud, por la familia, por los amigos. Y bueno, no solamente por el Día de Acción de Gracias, que hay que dar las gracias, pero se aprovecha de hacerlo ese día, ¿no? A mí me parece una celebración tan bonita, ¿no? Sí. Porque la gratitud es algo extraordinario, ¿no? Uno... Dar las gracias es siempre algo magnífico. Y nada te quita, ¿no? Dar las gracias. No, así todo lo contrario. Y que en la familia, y que eso, por ejemplo, esa es la fiesta más importante para la cultura de Estados Unidos. Es correcto. Eso vale más que la Navidad, que cualquier otra cosa. Una fecha muy especial, de verdad.
y hacen un esfuerzo inmenso por reunirse. Y en un país tan religioso como este, no tiene limitación religiosa. Lo celebran católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, todos. Ateos, anárquicos. Todos. Bueno, muchas gracias, María Trina. Gracias a ustedes. Y que tengas un feliz día de Acción de Gracias. Ustedes también. Muchísimas gracias por todo. María Trina Burgos. Recuerden el teléfono de María Trina en su oficina. Iba a decir el de aquí. El 305-468-0044. 305-468-0044. Y a las 10:35 de la mañana vamos a Londres, donde está el profesor Francisco Carballo. Francisco es profesor en la Universidad de Londres. Francisco, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por acompañarnos. Un placer, César Miguel. Muchas gracias por la invitación. Hemos conversado sobre la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos, en un plano personal, en un plano psicológico, pero cuando vamos a las naciones les cuesta un poco más perdonarse. Y está el caso emblemático que marcó por completo a la sociedad alemana el siglo pasado, después de lo que supuso el nazismo, para toda Europa, pues el pueblo alemán quedó como marcado. ¿Cómo se ha perdonado a sí mismo el pueblo alemán, si es que lo ha hecho? Es un tema increíblemente interesante y complejo, César Miguel. Yo te diría que esta conversación empieza en Alemania recién acabada la guerra, por ahí de 45-46. El gran filósofo Karl Jaspers dicta unas conferencias en las que habla por primera vez de la culpabilidad alemana y la necesidad de que hay de reconocer la culpabilidad para poder construir un país moral y políticamente decente y sólido, y para poder construir una democracia realmente de avanzada. Y un poco la historia de Alemania desde entonces ahora es lidiar con este asunto. Es curioso, si pensamos en los juicios de Nuremberg, en los que se trató de desnazificar Alemania, en que los personajes más emblemáticos que aún quedaban vivos del régimen nazi pasaron por la corte y fueron muchos de ellos declarados culpables y tuvieron que afrontar las consecuencias. Es también interesante que la sociedad alemana, quizás por los requisitos de la Guerra Fría, perdonó a mucha gente que había participado del régimen nazi o que habían sido relativamente laxos con lo que estaba sucediendo. Y este fue una de las grandes problemas de Alemania los primeros 30 años, digamos, de su existencia, en los que se sabía que había un pasado muy, muy desagradable, pero no se hablaba de él. Y yo creo que ahí los jóvenes y los intelectuales jugaron un papel muy importante. Hacia los años 60, la generación de escritores, de pensadores que habían nacido hacia finales de los 20, 1929, 28, hasta 30, 32, empiezan a producir obra que cuestiona la Alemania que había nacido del posfascismo. Y por otro lado, en el 68, los jóvenes explotan diciendo: no podemos seguir existiendo en una sociedad cómoda, eficiente, pero que no se atreve a confrontar su pasado. Y ahí empieza algo muy importante en Alemania, que es lidiar con la historia del nazismo. Si nuestros abuelos y nuestros padres son culpables, ¿cuál es la responsabilidad que nos atañe a nosotros, los que estaban, es lo que estaban diciendo en los años 60 y 70? Y Alemania ha intentado varias distintas maneras de lidiar con este problema. Fíjate, el escritor Bernhard Schlink tiene obra sobre los procesos de estos de reconciliación que pueden haber en Alemania. Su novela más famosa, El lector, que fue llevada al cine con mucho éxito, pues trata
en parte sobre esto, pero en su última novela, Sofía, él llega incluso no solo al problema del nazismo, sino al problema que supuso el que en Alemania hubiesen dos naciones, una comunista y una occidental, capitalista, y luego de la caída del muro, que fue tan importante no solo para Alemania, sino para toda la cultura europea y mundial, pues el proceso de reunificación también supuso un trauma severo. ¿Qué tanto podemos aprender los demás países y los latinoamericanos, por ejemplo, de lo que ha vivido Alemania? Yo creo que mucho. Con todos los defectos que pueda tener esta discusión en Alemania, ha sido el país que más esfuerzo ha hecho para lidiar con su pasado, para enfrentarlo y tratar de encontrar soluciones. Lo interesante es que las soluciones no duran demasiado. A veces es el silencio, a veces es lo que, por ejemplo, en los años, digamos, 70s, 80s, todavía hasta principios de los 90s, hablaban de patriotismo constitucional, de afiliarse a la nación no en términos étnicos y culturales, sino en respeto a las leyes y las instituciones democráticas. Y después, lo que tú dices, cómo lidiar con la entrada, la reunificación de las dos naciones. Günter Grass, el otro gran escritor alemán de esa generación, premio Nobel, que trabajó mucho sobre la culpa alemana, por ejemplo, su novela El tambor de hojalata, que es un texto difícil, pero realmente interesante, escribe un discurso después de la unificación, discurso de la pérdida se llamaba, y en él Grass decía una cosa que es interesante, que el problema de la unificación es que volvía Alemania al viejo nacionalismo de la étnico, cultural, histórico, y que se perdía en Alemania Federal lo que se había conseguido, que era ese nacionalismo de los argumentos, de las leyes, de las instituciones nuevas que habían lidiado con el fascismo, y que después de la reunificación del país, eso quedó un poco olvidado, y la culpa del nazismo se evaporó, y lo que se enfatizó más era el totalitarismo de la Alemania del Este, los museos sobre la Stasi y todo esto. No que no fuesen pavorosos, pero un poco el riesgo fue que en enfatizar el comunismo se olvidó lo que había sucedido en los años 30 del siglo. Ya para concluir, volviendo al tema de cómo perdona una nación, cómo se perdona una nación a sí misma, en el caso del nazismo, que fue tan terrible, ¿verdad? Tenemos que las generaciones que vienen después, sobre todo las más recientes, ya no hablemos de los baby boomers, que fueron los que sufrieron el grueso de la posguerra, sino las más recientes, empieza a haber una inclinación de nuevo hacia esas viejas prácticas. ¿Cómo se explica eso, Francisco? Bueno, ese es uno de los grandes temores que hay en la Alemania contemporánea, que estas ideas, esta filtración con el fascismo está volviendo. En parte es porque las nuevas generaciones no conocen la historia, en parte es porque ha habido un esfuerzo grande por normalizar ese pasado. Esto empezó en los años 80 con los historiadores Ernest Nolte y otros que estaban tratando de normalizar el Holocausto. Y ahora lo que sucede es que tenemos un país en el que hay un partido, Alternativa por Alemania, que realmente toma una posición que ya no es crítica del nazismo, que a veces hasta reivindica algunas de sus políticas. Entonces, ese es uno de los grandes temores de Europa, y sobre todo es un fracaso de lo que había logrado Alemania al confrontar su pasado y construir una nación que no huía de sus culpas, sino las asumía, que las volvía fundacionales de lo que era la Alemania del siglo XX. Muy bien. Francisco, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un placer, César Miguel. Francisco Carballo es profesor en la Universidad de Londres, desde donde nos habló. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y ya está aquí en el estudio, cosa que me alegra muchísimo, me honra, por supuesto, nuestra muy apreciada Lorena Suso de Entérate Insurance.
Vamos a conversar con Lorena al regreso. En Conexión por Éxitos 107.1 FM. Esta noche a las 9 es Goy con Goicé de la Súa por TVV Network. Y a las 10, al terminar es Goy, en una nueva emisión del show de George Harris. Muy querida Lorena Suso, de Entérate Insurance. Estás en tu casa, Lorena, bienvenida. Muchísimas gracias. Qué gusto poder conocerlos y poder conocerte, y qué gusto poder hablar contigo de un tema tan importante para la comunidad. A ver, ¿cómo podemos tener este seguro, el seguro de salud, y lo importante que es tener un seguro de salud? Especialmente en este país donde muchas personas que no han pasado por ese mal momento no saben lo costoso que es entrar a un hospital sin un seguro médico, porque lo que hace el seguro es protegerte de que tú no tengas estas grandes facturas o cuentas por una noche, porque una noche puede estar entre los $8,000 a $20,000, entre 4 y 6 horas que estés en una emergencia. ¿Cómo puedo tener ese seguro que es subsidiado por el gobierno? Así mismito, personas con estatus legal en el país califican para un seguro de salud subsidiado por el gobierno, que es un crédito fiscal que nos dan a todas las personas que cada año hacemos nuestros impuestos. Y eso nos da este derecho. Es un crédito fiscal que tú no vas a pagar el seguro completo, tú vas a pagar una pequeña porción dependiendo de lo que tú ganas. Por eso nosotros invitamos a la gente que nos llame y le decimos en cuánto podría salirle un seguro de salud. ¿Y qué cobertura me da? Toda, una cobertura de salud completa. Tú vas a tener un copago mensual y un máximo, pero el seguro paga entre el 70 y el 80% del total de tus deudas médicas. A ver, dijiste el estatus legal. ¿Qué llamamos estatus legal? TPS, por ejemplo. TPS es un estatus legal. Asilo político es un estatus legal. Y pasa algo muy especial con los latinos, que pensamos que estatus legal es residencia o ciudadanía. Pero una persona que tenga un asilo político, permiso de trabajo, social, tiene un estatus legal en el país. Muy bien. ¿Y qué debería hacer yo entonces? Me estoy escuchando a Lorena en este momento y me interesa en este momento ponerme en contacto con ella. ¿Qué es lo que tengo que tener? Facilito. Llamarnos. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Somos muchos agentes licenciados, por supuesto, que te podemos dar esta asesoría, porque yo digo, cada persona tiene una necesidad diferente. Tengo personas que tienen preexistencias, tengo personas con diabetes, con cáncer. Esa persona necesita una asesoría completa, porque otras personas no nos llaman porque dicen, si tengo diabetes, ¿para qué voy a llamar? Es que tu seguro cubre tu medicina, tu seguro cubre tu insulina. ¿Qué tienes que hacer? Llamarnos. Estamos todo el día para darte servicio. Y uno se limita siempre por eso de las enfermedades preexistentes, ¿verdad? ¿Qué debo hacer, Lorena? En este momento llamarnos, porque no importa tu condición, el seguro te cubre absolutamente toda condición preexistente. Sí, Lorena, te quiero preguntar algo. Si una persona tiene un seguro como empleado de una empresa, pero digamos es mayor de 70 años, ¿es conveniente también que tenga el seguro subsidiado por el Estado o no lo puede tener? No, porque ya tiene el seguro de su empresa. Puedes tener el de trabajo, y si ya tienes el de tu trabajo, por ley, tienes que aceptar ese, no puedes venirte con nosotros. Y si eres mayor de 70, usualmente las personas mayores de 65 ya están en Medicare, que es otro seguro aparte. Si no calificas a Medicare y tu empresa te da trabajo, bueno, qué bendición, ¿no? Que tengas ese seguro. Lorena, has dicho varias veces, llámeme. Sí, ¿A dónde te voy a llamar? Es que quería eso era lo que quería, que me pidieras el teléfono para yo poderte decir que en este momento nos puedes llamar al 786-460-3435, 786-460-3435. Eso es lo más delicado, pedirle el teléfono a una mujer bella como usted. Se lo voy a pedir de nuevo, Lorena. Pídemelo las veces que quieras. Vamos, Lorena, por favor. 786-460-3435, 786-460-3435. Y lo mejor, somos agentes, asesores, licenciados, pero somos latinos. Y esta empresa, Entérate, es una empresa de latinos para latinos. Y queremos eso, educar, informar. Más allá de que califiques o no un seguro, es nuestra misión que un latino sepa cómo funciona un seguro de salud en el país. Lorena Suso de Entérate Insurance. Entérate Insurance. Otra vez, Lorena.
786-460-3435, 786-460-3435. Gracias, Lorena. Te espero de nuevo por acá próximamente. Todas las veces que quieras. Feliz de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Lorena Suso de Entérate Insurance. Y a las 10:52 de la mañana vamos a Pinta, Miami. Vamos a conversar con el director global de Pinta Art, Diego Costa Peuser. Diego, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, César. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos para este año en la 18ª edición de Pinta Miami? Bueno, vamos a tener, como siempre, muy buen arte latinoamericano, iberoamericano, con mucha presencia de galerías españolas también, y muchas cosas para descubrir. Eso es lo que tiene siempre la feria. La feria, lo que nosotros siempre estamos buscando es descubrir artistas emergentes o dar a conocer artistas consolidados, que son maestros que a lo mejor no fueron reconocidos en su momento. Cuando decimos la edición número 18, eso ya habla de un éxito consolidado, evidentemente. ¿Cómo ha sido la experiencia para llegar hasta esta 18ª edición, Diego? Yo creo que cada edición es una experiencia diferente. Como bien decís, 18 años es mucho recorrido, pero eso también nos trae más ese ejercicio de saber lo que el público busca y lo que nosotros le tenemos que dar al público. No solamente darle al público lo que ellos están buscando, sino mostrarle por dónde va el momento del arte en estos momentos. Leo que son más de 60 las galerías participantes. Son 45 galerías. Es una feria chica, es una feria muy recorrible, por eso lo llamamos como una feria boutique, que se hace en el hangar, en pleno corazón de Coconut Grove. No hay más galerías porque no entramos más en ese lugar, pero es un lindo tamaño, para recorrer. Es deliciosa. Quien va una vez a Pinta quiere ir después todos los años, sin duda alguna. Invita, Diego, por favor, a nuestros oyentes. Bárbaro. Sí, los invitamos a todos los que están en Miami o los que están viniendo de Latinoamérica, de Europa, a las movidas del Art Week. Pinta Miami se hace en el hangar, en pleno corazón de Coconut Grove, en la Marina, y arrancamos el día jueves, abierto al público de 3 de la tarde hasta las 8, jueves 5, y viernes, sábado y domingo de 12 hasta las 8. Desde el jueves 5 de diciembre. Maravilloso. Del jueves 5 de diciembre. Muy bien, allí estaremos entonces. Diego, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, muchas gracias a vos por difundir también nuestro evento cultural. Muchísimas gracias. Gracias. Diego Costa Peuser es el director global de Pinta Art, los organizadores de Pinta Miami. 10:56. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.